Una noche de febrero, en plena zona dorada de Culiacán, el CJNG cruzó una línea que nadie se atrevía a tocar. Irrumpieron violentamente en la cantina del hijo del Chapo, destrozaron todo a su paso, humillaron a su gente y dejaron un mensaje escrito con sangre en la pared principal. Aquí manda Mencho, no los Guzmán. Fue un golpe directo al apellido más temido de Sinaloa, una declaración de guerra que prendió fuego a todo el tablero del narcotráfico mexicano. Y antes de continuar me gustaría saber, ¿creen ustedes que los hijos del Chapo tienen el mismo temple que su padre o solo viven de la sombra de su apellido? Porque lo que pasó esa noche no fue un simple enfrentamiento entre bandas, no fue una de esas riñas que terminan con 2 o 3 muertos y todos siguen con su vida. Esto fue diferente, esto fue personal. Cuando decides entrar a un lugar que lleva el nombre de un Guzmán, cuando decides humillar públicamente a la familia que construyó el imperio más poderoso del narcotráfico mexicano, estás diciendo algo muy claro. Ya no les tengo miedo. Y en ese mundo, el miedo es lo único que mantiene el orden. La cantina se llamaba El Refugio, un nombre irónico, considerando lo que terminó siendo esa noche. Estaba ubicada en una de las mejores zonas de Culiacán, donde la gente de dinero va a tomar sus whiskies caros y a sentirse segura. El hijo de El Chapo, al que llamaremos simplemente El Junior, para proteger identidades, había invertido millones en ese lugar, no porque necesitara el dinero, sino porque quería tener algo propio, algo que llevara su sello, algo que demostrara que él también podía construir sin la sombra constante de su padre. El lugar era elegante, madera oscura importada, luces tenues que creaban esa atmósfera perfecta para conversaciones privadas, una barra de mármol italiano que recorría toda la pared principal. En las paredes colgaban fotografías antiguas de Sinaloa, de los ranchos, de la vida que tanto añoraban los que se habían hecho ricos en el negocio. Era un lugar donde se mezclaban empresarios legítimos con gente del narco, donde nadie preguntaba de dónde venía el dinero de nadie, donde todos estaban en paz bajo el manto protector de ese apellido que resonaba como un escudo invisible. Pero esa noche de febrero, todo cambió. Eran aproximadamente las 11 de la noche. El lugar estaba lleno, como siempre los viernes. Grupos de amigos celebraban, parejas cenaban en las mesas del fondo, el cantinero preparaba margaritas con ese tequila que costaba más de 1,000 pesos la copa. La música norteña sonaba a un volumen perfecto, ese punto donde puedes hablar sin gritar, pero sientes el bajo en el pecho. Había seguridad afuera, por supuesto, 3 camionetas blindadas, hombres armados discretamente ubicados en puntos estratégicos. El Junior no estaba esa noche, pero su gente sí, sus empleados, sus amigos, gente que confiaba en que ese lugar era intocable, y entonces llegaron. 5 camionetas negras, sin placas, vidrios polarizados tan oscuros que parecían tragarse la luz de los postes. Se detuvieron afuera con una sincronización que hablaba de entrenamiento militar, de operativos planeados con precisión. Los de seguridad apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Algunos dicen que fueron 15 hombres los que bajaron, otros que 20, todos con el mismo uniforme negro, pasamontañas, chalecos tácticos que decían esas 4 letras que helaban la sangre, CJONG. Pero lo que pasó primero no fue lo que todos esperaban. No empezaron disparando. El líder del grupo, un hombre alto que caminaba con la autoridad de quien sabe que tiene todo el poder en ese momento, se acercó a uno de los guardias de seguridad. Le puso la mano en el hombro casi amigablemente y le dijo algo al oído. El guardia palideció, bajó el arma. Sus compañeros lo miraron confundidos, pero él les hizo una señal con la cabeza, una señal que decía, no hay nada que hacer. Y los guardias se hicieron a un lado, así de simple, así de aterrador, porque eso significaba que alguien adentro, alguien de confianza del Junior, ya había vendido la plaza, ya había hecho el trato, ya había traicionado. Las puertas de El Refugio se abrieron de golpe. El sonido del metal contra la madera resonó por todo el lugar como un trueno. La música seguía sonando, pero las conversaciones se detuvieron en seco.
Todas las miradas se giraron hacia la entrada. Y ahí estaban, entrando en fila, con sus armas en alto, moviéndose como una máquina perfectamente aceitada. El líder se plantó en medio del lugar. Levantó su rifle al aire y disparó 3 veces al techo. Las lámparas temblaron. Alguien gritó. Una mujer se tiró al suelo. El pánico empezó a expandirse como gasolina sobre agua. «¡Todos al suelo!», gritó uno de ellos. «Ahora mismo al suelo o los bajamos a todos». La gente obedeció. Empresarios de traje se tiraron al piso junto a sus esposas enjolladas. Los meseros dejaron caer las charolas. El cantinero levantó las manos, temblando. Todos sabían lo que significaba ese uniforme, esas letras. Todos sabían que cuando el CJNG entra a un lugar, las reglas normales dejan de existir. Pero lo que nadie entendía era por qué. ¿Por qué ahí? ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué arriesgarse a entrar en territorio enemigo en plena zona controlada por los Guzmán, solo para hacer esto? La respuesta llegó unos segundos después. 2 de los hombres caminaron hacia la barra, donde había una fotografía enmarcada. Era una foto del Junior con su padre, tomada años atrás en un rancho. Los dos sonriendo con sombreros vaqueros, una imagen que representaba todo lo que ese apellido significaba. Uno de los hombres arrancó la foto de la pared, la sostuvo en alto para que todos la vieran, y luego lentamente, deliberadamente la rompió por la mitad. «Este lugar ya no es de los Guzmán», dijo en voz alta, paseándose entre las mesas mientras la gente temblaba en el suelo. «Este lugar, esta ciudad, este estado, ya no son de los Guzmán». Y entonces empezó la destrucción. No era violencia aleatoria, era metódica, era simbólica. Rompieron cada botella de la barra, el líquido carísimo derramándose como ríos dorados y ámbar sobre el mármol italiano. Destrozaron las mesas con bates de béisbol que sacaron de quién sabe dónde. Arrancaron las fotografías de las paredes, pisotearon los cuadros, hicieron trizas cada pedazo de decoración que representaba el orgullo sinaloense. Pero lo peor aún no llegaba. El líder se acercó al gerente del lugar, un hombre de unos 50 años que había trabajado para la familia Guzmán durante décadas. Lo levantó del suelo tomándolo del cuello de la camisa. Lo arrastró hasta la pared principal, esa pared donde había estado la foto del Junior y su padre. «¿Cómo te llamas?», le preguntó. El hombre tartamudeó su nombre. «¿Tú trabajas para el Junior?». «Sí, señor». «Entonces vas a llevarle un mensaje de mi parte». Sacó una lata de pintura spray roja. Se la dio a uno de sus hombres, y mientras 2 de ellos sostenían al gerente contra la pared, el tercero empezó a escribir. Letras grandes, torcidas, que goteaban como sangre. «Aquí manda Mencho, no los Guzmán». Debajo de eso, más pequeño pero igual de claro, «El tiempo de su familia se acabó». El gerente lloraba. Algunos de los clientes también, no por el daño material, sino porque todos entendían lo que eso significaba. Era una declaración de guerra pública. Era escupir en la cara del apellido más poderoso del narcotráfico mexicano. Era decir, ya no los respetamos, ya no les tememos, y vamos a quitarles todo. «Quiero que le digas algo al Junior», continuó el líder, acercando su cara a la del gerente aterrorizado. «Dile que su papá está encerrado. Dile que sus hermanos están escondidos. Dile que ellos son niños jugando a ser narcos. Y dile que nosotros somos los que de verdad sabemos hacer este trabajo». Uno de los hombres del CJNG se acercó con su celular. Empezó a grabar. Caminó lentamente por todo el lugar, capturando cada detalle de la destrucción. Las botellas rotas, los muebles destrozados, la gente temblando en el piso, el mensaje en la pared. Todo. Lo estaban documentando, lo iban a distribuir, porque en este negocio el poder no solo viene de lo que haces, sino de quién se entera de lo que hiciste. Después de casi 20 minutos que se sintieron como horas eternas, el líder hizo una señal. Sus hombres empezaron a retirarse, igual de organizados que cuando llegaron. Pero antes de salir, el líder se giró una última vez. «Ah, y una cosa más», dijo.
su voz resonando en el silencio roto solo por sollozos. Si alguien aquí piensa en hablar con la policía, recuerden esto. Nosotros sabemos quiénes son, dónde viven y dónde van a la escuela sus hijos. Este es nuestro mensaje a los Guzmán. No se metan. Si ustedes no tienen nada que ver en esto, manténganse fuera. Y se fueron. Así de rápido como llegaron, desaparecieron en la noche de Culiacán, dejando atrás un lugar destrozado y 50 testigos que nunca olvidarían lo que vieron. Pero la verdadera historia apenas comenzaba, porque en algún lugar de Estados Unidos, en una prisión de máxima seguridad donde no llega la luz del sol, donde cada conversación está monitoreada y cada movimiento está restringido, Joaquín El Chapo Guzmán estaba a punto de enterarse de que alguien acababa de escupir en la cara de su apellido. Las noticias viajan rápido en ese mundo, más rápido de lo que la gente normal podría imaginar. Antes de que los vidrios rotos de El Refugio fueran barridos, antes de que llegara la policía a tomar declaraciones que nadie daría, el video ya estaba circulando. No en redes sociales públicas, no todavía. Primero se movió por los canales privados, los grupos de Telegram encriptados, donde los que están dentro del negocio comparten información. El Junior lo vio primero en su teléfono. Eran las 3 de la mañana. Estaba en una casa de seguridad a las afueras de la ciudad, rodeado de sus hombres más cercanos, cuando llegó el mensaje. Alguien que estaba ahí esa noche logró enviar el video antes de que le quitaran el celular. Dicen que cuando el Junior vio las imágenes, cuando leyó ese mensaje en la pared, cuando escuchó las palabras del líder del CKTNG, su cara pasó por todas las emociones posibles en cuestión de segundos. Sorpresa, furia, miedo, vergüenza. Porque no era solo un ataque a un negocio. No era solo una pérdida económica. Era una humillación pública a su apellido, a su familia, a su padre. Aventó el teléfono contra la pared. El aparato se hizo pedazos. Sus hombres se quedaron en silencio. Nadie se atrevía a hablar. ¿Qué le dices al hijo del hombre más poderoso del narcotráfico cuando acaban de humillarlo así? ¿Qué palabras usas cuando sabes que cualquier cosa que digas puede costarte la vida? ¿Cómo entraron? Fue lo primero que preguntó el Junior, su voz peligrosamente calmada. ¿Cómo supieron dónde estaba? ¿Cómo pasaron la seguridad sin que nadie disparara un solo tiro? Silencio. Les hice una pregunta. Uno de sus hombres, el jefe de seguridad, dio un paso adelante. Estaba pálido. Sabía que su vida dependía de las siguientes palabras que salieran de su boca. Alguien nos vendió, jefe. Alguien de adentro. El Junior lo miró fijamente. Sus ojos eran diferentes a los de su padre, la gente decía. El Chapo tenía una mirada que te hacía sentir que podía ver dentro de tu alma, que sabía cada mentira que habías dicho en tu vida. El Junior todavía no tenía esa mirada, pero esa noche, en ese momento, algo cambió en sus ojos. Quiero saber quién, dijo lentamente. Quiero saber quién nos traicionó y quiero saberlo antes de que amanezca, porque cuando encuentre a esa persona, voy a hacer que lo que le hicieron a mi cantina parezca una caricia. Los hombres salieron corriendo a hacer llamadas, a despertar a contactos, a mover la maquinaria de inteligencia que todo cartel poderoso tiene. Pero el Junior se quedó solo en esa sala, mirando las imágenes congeladas en otro teléfono que alguien le había dado, mirando el mensaje en la pared, leyéndolo una y otra vez. Aquí manda Mencho, no los Guzmán. ¿Cuántos años tenía cuando su padre era arrestado? ¿15? ¿16? Había crecido viendo cómo el nombre Guzmán abría todas las puertas, cómo la gente temblaba al escucharlo, cómo hasta los políticos más poderosos bajaban la cabeza cuando su familia hablaba. Pero ahora alguien había entrado a su territorio, había destruido su propiedad, había humillado su nombre y se había ido como si nada, como si los Guzmán fueran cualquier cosa, como si ese apellido ya no significara nada. Y lo peor de todo es que tenía que llamar a su padre y contarle lo que había pasado. En la prisión, las llamadas están limitadas. 10 minutos, monitoreadas, grabadas, analizadas. Pero existen formas. Siempre existen formas cuando tienes dinero y poder. Abogados que llevan mensajes,
guardias que pueden ser comprados, sistemas que pueden ser burlados. El Chapo había estado preso antes y siempre había encontrado la manera de seguir operando desde adentro. Pero esta vez era diferente. Esta vez estaba en Estados Unidos, no en México. Esta vez las paredes eran más gruesas, los guardias más vigilados, el sistema más cerrado. Aún así, la información llegaba. Siempre llegaba. Le tomó 2 días para que el mensaje completo alcanzara a El Chapo. 2 días en los que el video se filtró a más personas. 2 días en los que los rumores empezaron a circular por todo Sinaloa. 2 días en los que el CJNG aprovechó para mover piezas en el tablero mientras todos esperaban la respuesta de los Guzmán. Cuando el Chapo finalmente vio el video, dicen que no dijo nada. Se quedó sentado en su celda de 2 por 3 metros, mirando la pequeña pantalla que su abogado había logrado introducir momentáneamente, viendo cómo destrozaban el negocio de su hijo, leyendo ese mensaje en la pared. El abogado esperaba alguna reacción, furia quizá, órdenes inmediatas de represalia, amenazas, pero el Chapo simplemente cerró los ojos y recargó la cabeza contra la pared fría de concreto. «¿Qué quiere que le diga a su hijo, señor?», preguntó el abogado cautelosamente. El Chapo permaneció en silencio durante varios segundos. Cuando finalmente habló, su voz sonaba cansada, no derrotada, no todavía, pero cansada. «Dile que recuerde lo que le enseñé», dijo finalmente. «Dile que en este negocio, el que reacciona sin pensar es el que pierde. Mencho quiere que respondamos con violencia inmediata. Quiere que cometamos un error, que perdamos el control, que mostremos que estamos desesperados. ¿Y qué hacemos entonces? Por ahora, nada». El abogado lo miró confundido. «¿Nada? Señor, con todo respeto, esto es una humillación pública. Si no responden pronto, la gente va a pensar que estamos débiles», completó el Chapo. «Lo sé, pero hay algo peor que parecer débil, y es ser impulsivo. Mencho está jugando el juego equivocado. Él piensa que esto se trata de quién grita más fuerte, de quién hace el desastre más grande. Pero este negocio nunca se trató de eso. Se trata de quién puede mantener el control, quién puede seguir operando cuando todo el mundo está mirando». Se levantó de su camarote todo lo que las cadenas en sus tobillos le permitían moverse. «Dile a mi hijo que investigue, que encuentre quién nos traicionó primero, porque ese es el verdadero problema. No el CJNG entrando a una cantina. Cualquiera con suficiente estupidez puede hacer eso. El problema es que alguien de nuestra gente les abrió la puerta. Y hasta que sepamos quién fue, hasta que cortemos esa cabeza, seguiremos siendo vulnerables». Y después, el Chapo sonrió, esa sonrisa que había aterrorizado a cientos de personas a lo largo de décadas. Esa sonrisa que decía: «Yo sé algo que tú no sabes». Después, vamos a recordarle a Mencho por qué mi apellido es el que está en todos los corridos. ¿Por qué soy yo el que está en esta prisión de máxima seguridad y no él? ¿Por qué Estados Unidos me tiene aquí mientras que a él todavía ni pueden tocarlo? Porque soy más peligroso. Porque construí algo que va a sobrevivir aunque yo esté encerrado». El abogado asintió, tomó notas mentales y se preparó para irse. «Una cosa más», agregó el Chapo antes de que el abogado llegara a la puerta. «Dile a mi hijo que tenga cuidado, que no confíe en nadie, ni siquiera en su sombra, porque si el CJNG pudo entrar tan fácilmente una vez, puede volver a hacerlo». Esas palabras llegarían al Junior 3 días después de la invasión. Para entonces ya se habían movido muchas piezas. Ya habían pasado cosas que cambiarían todo el tablero. Porque mientras el Junior esperaba instrucciones de su padre, mientras el Chapo planeaba desde su celda, mientras todos esperaban la gran represalia, el CJNG no estaba esperando. Ellos estaban moviendo. La segunda operación llegó apenas 5 días después del ataque a El Refugio. Esta vez no fue en Culiacán, fue en Guadalajara, en territorio que técnicamente ya era del sitio NG, pero que tenía negocios asociados con los Guzmán, una serie de restaurantes que lavaban dinero, oficinas que servían como fachada, bodegas que almacenaban producto. Todo fue golpeado la misma noche. Coordinado, preciso,
como si tuvieran un mapa completo de todas las operaciones de los Guzmán en la zona, como si alguien les hubiera dado toda la información en charola de plata. Esta vez sí hubo muertos, 8 personas. No eran civiles, todos estaban relacionados con el negocio, pero aún así, era una escalada. Era llevar las cosas al siguiente nivel, porque una cosa es destrozar una cantina y dejar un mensaje. Otra muy diferente es matar a la gente. El Junior estaba desesperado. Sus hombres estaban nerviosos. La gente que trabajaba para ellos empezaba a preguntarse si valía la pena seguir con ese apellido cuando parecía que los estaban masacrando sin piedad. Y lo peor de todo era la pregunta que todos se hacían, pero nadie se atrevía a decir en voz alta: ¿dónde está la respuesta? ¿Dónde está el contraataque? ¿Qué están esperando? Algunos de los hombres más jóvenes, los que no habían conocido al Chapo en su época dorada, los que solo sabían del apellido por las historias, empezaban a dudar. Empezaban a pensar que quizá Mencho tenía razón. Quizá el tiempo de los Guzmán realmente se había acabado. Quizá eran solo niños jugando a ser narcos, protegidos por la sombra de un padre que ya no podía protegerlos desde una prisión en Estados Unidos. Pero había otros, los veteranos, los que habían estado ahí desde los tiempos duros, los que recordaban cómo el Chapo construyó su imperio no con gritos sino con silencio, no con demostraciones públicas de poder sino con movimientos calculados que nadie veía hasta que era demasiado tarde. Esos hombres sabían algo que los jóvenes no entendían. Sabían que el silencio del Junior no era debilidad, era preparación, porque mientras todos miraban las cantinas destrozadas y contaban los muertos en Guadalajara, mientras el CISTNG celebraba sus victorias públicas y distribuía videos de su poder, los Guzmán estaban jugando otro juego. Estaban jugando el juego largo. Resulta que el Chapo tenía razón sobre algo. Alguien los había traicionado. Y el Junior dedicó cada minuto de esas 2 semanas no a planear venganzas espectaculares, sino a encontrar al traidor. Movió su gente, pagó informantes, torturó a sospechosos, siguió pistas que parecían no llevar a nada hasta que de repente todo tenía sentido. El traidor no era quien todos esperaban. No era un guardia de seguridad resentido ni un sicario comprado con dinero. Era alguien más cercano, mucho más cercano. Era uno de los contadores del Junior, un hombre que llevaba 5 años manejando los libros, que conocía cada negocio, cada ubicación, cada persona clave en la organización. Un hombre que el Junior consideraba no solo un empleado, sino un amigo. Cuando lo confrontaron, cuando lo llevaron a una casa de seguridad en medio de la nada y pusieron las evidencias frente a él, el hombre ni siquiera intentó negarlo. Sabía que negarlo solo haría las cosas peores, así que confesó. ¿Por qué?, preguntó el Junior, no con furia todavía, con algo peor, con decepción. Te pagábamos bien, te tratábamos como familia. ¿Por qué nos traicionaste? El contador lo miró desde la silla donde estaba atado. Porque el CJNG me ofreció algo que ustedes nunca pudieron. Dijo simplemente: ¿dinero? Te hubiera dado el doble de lo que... No era dinero, lo interrumpió el contador. Era libertad. Me dijeron que si les ayudaba, cuando terminaran con ustedes, yo podría salir, podría llevar a mi familia lejos, podría dejar este negocio para siempre. Ustedes nunca me hubieran dejado ir. Una vez que trabajas para los Guzmán, trabajas hasta que mueres. Pero Mencho me prometió una salida. El Junior se quedó en silencio. Había algo terriblemente honesto en esas palabras, algo que dolía más que cualquier insulto o justificación complicada. ¿Y les creíste?, preguntó finalmente. ¿De verdad creíste que el CJNG te iba a dejar ir tranquilo después de usarte? ¿Que no te iban a matar en cuanto dejaras de serles útil? El contador bajó la mirada. Necesitaba creerlo, dijo en voz baja. Necesitaba creer que había una manera de salir. Lo que pasó después con ese contador no lo voy a detallar. Hay cosas que son mejor dejarlas a la imaginación. Lo importante es que su confesión dio a los Guzmán algo invaluable. Información completa sobre cómo operaba el CJNG en su territorio, quiénes eran sus contactos, cómo se comunicaban,
cuáles eran sus próximos objetivos, y con esa información el Junior finalmente pudo planear su respuesta. Pero no iba a ser una respuesta como la que todos esperaban. No iba a ser un ataque espectacular a una propiedad del CJNG. No iba a ser un montón de muertos y un video amenazante. Porque eso era exactamente lo que Mencho quería. Una guerra abierta, ruidosa, que atrajera la atención de las autoridades, que forzara a ambos bandos a cometer errores, que debilitara a los Guzmán mientras ellos trataban de defender su territorio. No. La respuesta iba a ser algo diferente. Iba a ser silenciosa, iba a doler más, y nadie la vería venir. El Junior hizo una llamada, no a sus sicarios ni a sus jefes de plaza. Hizo una llamada a una persona que muy poca gente sabía que existía. Un hombre que había trabajado para su padre durante años, alguien que se especializaba en un tipo muy particular de operaciones. No en violencia, en estrategia, en desestabilización. «Necesito que hagas lo que mejor sabes hacer», le dijo el Junior. «Necesito que destruyas a alguien sin que nadie sepa que fuimos nosotros». ¿Quién es el objetivo? El CJNG tiene un teniente en Guadalajara. Se encarga de sus finanzas principales. Sin él, toda su operación en esa zona se cae. Pero no quiero que lo mates. Quiero algo mejor. Quiero que lo conviertas en un problema para ellos. ¿Qué tienes en mente? El Junior sonrió. Era una sonrisa que se parecía cada vez más a la de su padre. Vamos a hacer que parezca que ese teniente está robándole a Mencho. Vamos a plantar evidencia, mover dinero, falsificar comunicaciones. Vamos a hacer que Mencho crea que su propio hombre lo está traicionando. Y entonces vamos a sentarnos y ver cómo se destruyen desde adentro. Era brillante. Era cruel. Era exactamente el tipo de movida que el Chapo habría hecho. Porque la lección que el Junior había aprendido de su padre no era sobre ser el más violento, era sobre ser el más inteligente. Y a veces la venganza más efectiva no es la que mata a tu enemigo, es la que lo hace destruirse a sí mismo. Las siguientes 3 semanas fueron un caos controlado. El especialista que el Junior contrató trabajó meticulosamente. Movió dinero de cuentas del CJNG a cuentas offshore que parecían pertenecer al teniente. Creó mensajes encriptados falsos donde el teniente supuestamente negociaba con otros carteles. Dejó rastros apenas visibles, el tipo de rastros que alguien que está investigando una traición encontraría, pero que parecían intentos de ocultarse. Y entonces, cuidadosamente, se aseguró de que Mencho empezara a hacer las preguntas correctas. Un comentario aquí, un rumor allá, una transacción sospechosa que llegaba a los oídos correctos, como armar un rompecabezas donde cada pieza señalaba en la misma dirección. El teniente estaba traicionando a Mencho. Lo que pasó después fue exactamente lo que el Junior esperaba. Mencho, conocido por su paranoia y su mano dura con los traidores, mandó investigar. Sus propios hombres confirmaron las sospechas. El dinero faltante era real. Los mensajes parecían auténticos. Todo encajaba demasiado bien. Y una noche, el teniente simplemente desapareció. No hubo comunicado. No hubo video. Simplemente dejó de existir. Otros miembros del CJNG que trabajaban con él entraron en pánico. Si Mencho estaba ejecutando a gente por traiciones que quizá no habían cometido, ¿quién era el siguiente? ¿A quién más estaba investigando? La paranoia es un veneno lento pero mortal. Se filtra en una organización y empieza a pudrirla desde adentro. La gente deja de confiar. Empiezan a cuidarse las espaldas. Los más ambiciosos ven oportunidades en el caos. Los más asustados empiezan a buscar salidas. Y mientras el CJNG lidiaba con su crisis interna, mientras Mencho buscaba traidores que no existían y ejecutaba gente basándose en evidencia falsa, los Guzmán recuperaban terreno, en silencio, sin hacer ruido. Recuperaban plazas, reconectaban con aliados que habían dudado, fortalecían sus operaciones. Porque mientras todos miraban el caos del CJNG, nadie prestaba atención a lo que los Guzmán estaban haciendo. Pasaron 2 meses en los que la narrativa cambió completamente.
2 meses en los que la gente del negocio empezó a hablar de cómo el CJNG estaba implosionando. 2 meses en los que el ataque a El Refugio empezó a aparecer no como una victoria, sino como el principio del fin. Y entonces llegó el mensaje. No fue un video, no fue un comunica público, fue algo mucho más personal, mucho más directo. En la casa de seguridad donde Mencho pasaba la mayor parte de su tiempo, moviéndose constantemente para evitar ser capturado, una mañana encontraron algo en la puerta principal. Un paquete, pequeño, envuelto en papel negro. Sus hombres lo revisaron, asegurándose de que no fuera una bomba. Cuando lo abrieron, encontraron 2 cosas. La primera era una foto. La foto del Junior con su padre que había sido destruida en El Refugio. Pero esta foto había sido cuidadosamente restaurada. Cada pieza pegada de vuelta, cada rasgadura reparada con precisión quirúrgica. Era un trabajo que había tomado tiempo, paciencia, dedicación. La segunda cosa era una nota, escrita a mano, con letra elegante, en el tipo de papel caro que la gente rica usa para las ocasiones especiales. La nota decía simplemente: los edificios se pueden reconstruir, las fotos se pueden reparar, los negocios se pueden recuperar, pero la confianza, una vez que la rompes, ¿se acabó para siempre? Pregúntale a tu teniente. Ah, espera, ya no puedes. No estaba firmada, no hacía falta. Cuando Mencho leyó esa nota, cuando vio la foto restaurada, dicen que su cara se puso pálida, porque en ese momento entendió lo que había pasado. Entendió que había sido manipulado, que había ejecutado a un hombre inocente, que había creado el caos en su propia organización basándose en mentiras cuidadosamente plantadas. Y lo peor de todo, entendió que los Guzmán lo sabían y no habían hecho nada para detenerlo. Lo habían dejado destruirse a sí mismo. Esa es la diferencia entre poder y fuerza. La fuerza es ruidosa, inmediata, impresionante. Puede destrozar una cantina, puede matar gente, puede grabar videos amenazantes. Pero el poder real es silencioso, es paciente. Te hace cometer errores sin que te des cuenta. Te manipula sin que sientas las cuerdas. Y eso es lo que los Guzmán habían demostrado. Desde ese día, las cosas cambiaron. No hubo más ataques directos del CJNG contra propiedades de los Guzmán. No porque tuvieran miedo, necesariamente, sino porque Mencho ahora sabía con quién estaba tratando realmente. Sabía que los hijos del Chapo quizá no tenían la experiencia de su padre, pero tenían acceso a su conocimiento, a sus tácticas, a su forma de pensar. Y eso los hacía igual de peligrosos. La guerra no terminó, por supuesto. Estas cosas nunca terminan realmente. Pero el tono cambió. Se volvió más cautelosa, más estratégica. Ambos bandos aprendieron que los golpes espectaculares pueden ganar titulares, pero no necesariamente ganan guerras. El Refugio eventualmente reabrió. El Junior invirtió el doble de lo que había costado originalmente. Lo hizo más grande, más elegante, más impresionante. Y en la pared principal, donde antes había estado el mensaje del CJNG, ahora colgaba algo diferente. No era una foto, no era un mensaje amenazante, era un cuadro, una pintura de un refugio real, un lugar pacífico en medio de una tormenta. Y abajo, en una placa pequeña, estaba escrito: lo que destruyes me hace más fuerte. No mencionaba a nadie, no amenazaba a nadie, pero todos los que entraban y lo veían sabían exactamente qué significaba. El Junior aprendió algo importante de toda esa experiencia. Aprendió que llevar el apellido Guzmán no era solo un privilegio, era un peso, era una responsabilidad, era un objetivo pintado en tu espalda que nunca desaparecería, porque todos querrían probarse contra ese apellido. Todos querrían ser el que finalmente derrotara a los Guzmán, pero también aprendió que su padre le había dejado más que un apellido. Le había dejado lecciones, le había dejado contactos, le había dejado una forma de pensar que, si la usaba correctamente, podía ser más poderosa que cualquier ejército de sicarios. En cuanto a El Chapo, encerrado en su celda, separado del mundo por metros de concreto y acero,
Dicen que cuando le contaron cómo había terminado todo, cuando le explicaron la estrategia que su hijo había usado, cómo había convertido el ataque del CJNG en su propia victoria silenciosa, sonrió. No era la sonrisa de un hombre derrotado, era la sonrisa de un padre orgulloso, porque su hijo había entendido la lección más importante de todas. En este negocio sobrevive el que mejor sabe adaptarse, el que puede tomar un golpe y convertirlo en una oportunidad, el que entiende que a veces la mejor venganza no es la que ves, sino la que no ves hasta que es demasiado tarde. Y esa lección valía más que cualquier cantina, más que cualquier territorio, más que cualquier demostración pública de poder. Pero la historia no termina ahí, porque meses después de todo esto, cuando las cosas parecían haberse calmado, cuando ambos bandos habían encontrado un equilibrio tenso pero funcional, llegó otro mensaje. Esta vez no fue para el CJNG, fue para el Junior. Era un sobre Manila, dejado en la entrada de una de sus casas de seguridad. Nadie vio quién lo dejó. Las cámaras misteriosamente no funcionaban en ese momento específico, como si quien lo dejó supiera exactamente cómo evitar ser detectado. Dentro del sobre había una sola cosa, una fotografía. Era reciente. Se notaba por la calidad de la imagen, por la ropa que llevaba la persona fotografiada, y la persona en la foto era alguien que el Junior conocía muy bien. Era su hermano menor, el hermano que se suponía estaba escondido, protegido, lejos de todo este conflicto, el hermano del que solo 5 personas sabían su ubicación exacta. Y sin embargo, ahí estaba, fotografiado saliendo de su refugio, completamente vulnerable, completamente expuesto. Al reverso de la foto, escritas con la misma letra elegante de la nota anterior a Mencho, había 3 palabras: nosotros también sabemos. El Junior sintió cómo se le helaba la sangre, porque ese mensaje significaba algo muy claro. Si los Guzmán podían infiltrar al CJNG, manipularlos, jugar con ellos, el CJNG también podía hacer lo mismo. Todo había sido un intercambio de mensajes, ataque, contraataque, mensaje, respuesta. Pero esta foto era diferente. No era una amenaza de lo que podrían hacer, era una demostración de que podían hacerlo cuando quisieran. Podían llegar a su familia. Esa noche, el Junior no durmió. Se quedó sentado en la oscuridad mirando esa foto, pensando en todas las implicaciones, pensando en si su hermano estaba en peligro inmediato o si esto era solo otro movimiento en el tablero, pensando en cuánta gente de su confianza realmente era de confiar. Porque esa es la maldición de ese mundo. Nunca puedes estar completamente seguro, nunca puedes bajar la guardia. Cada victoria es temporal, cada paz es frágil, cada persona a tu alrededor es un potencial traidor, no porque sean malas personas necesariamente, sino porque las presiones de ese negocio pueden convertir a cualquiera. El contador que los traicionó no lo hizo por maldad, lo hizo porque quería una salida. ¿Cuántas otras personas en su organización estaban igual? ¿Cuántos estaban ahí solo porque no veían otra opción? ¿Cuántos se cambiarían de bando en el segundo que alguien les ofreciera algo mejor? Y lo más aterrador, ¿en cuántas organizaciones enemigas había gente con esos mismos pensamientos? Gente que podría ser convencida, comprada, convertida. Era un juego sin fin, una guerra que se peleaba en 1000 frentes diferentes. Violencia, sí, pero también psicología, economía, información, traición, lealtad, miedo, ambición. Cada persona era una pieza en el tablero. Cada decisión creaba ondas que se expandían de formas imposibles de predecir completamente. El Junior finalmente entendió algo que quizás su padre había entendido hace años. En este negocio no hay victorias permanentes, solo hay sobrevivencia. Solo hay el siguiente día, la siguiente amenaza, el siguiente desafío. Y mientras estés vivo, mientras tu apellido siga significando algo, mientras tu organización siga operando, siempre habrá alguien tratando de quitártelo. Siempre habrá un Mencho queriendo demostrar que es más poderoso. Siempre habrá un contador buscando una salida. Siempre habrá una foto recordándote que nadie es intocable. Pero también hay otra verdad en ese mundo.
una que su padre le había enseñado no con palabras, sino con acciones, con décadas de sobrevivir cuando tantos otros habían caído. La verdad es que algunos apellidos perduran, algunos nombres se convierten en leyendas no porque sean invencibles, sino porque saben adaptarse, porque entienden que el poder real no viene de ser el más fuerte en un momento dado, sino de ser el más resistente a largo plazo. Los dinosaurios eran los animales más poderosos de su tiempo, pero se extinguieron. Las cucarachas sobrevivieron, no porque fueran más fuertes, sino porque sabían cómo adaptarse a cualquier situación. Y esa es la lección que separa a los que construyen imperios temporales de los que construyen dinastías que perduran generaciones. El Junior tomó la foto de su hermano, la guardó en un lugar seguro, no como recuerdo, sino como motivación, como recordatorio de que nunca podía bajar la guardia, que cada día en ese negocio era un día que tenías que ganar el derecho a seguir vivo, a seguir libre, a seguir en el juego. Y entonces hizo algo que su padre había hecho muchas veces antes. Se adaptó, cambió protocolos de seguridad, movió a su hermano a una nueva ubicación, esta vez sin decirle a nadie exactamente dónde. Reorganizó su estructura, separando la información en compartimentos que ninguna persona individual conocía completamente. Fortaleció sus alianzas, pero diversificó sus relaciones, asegurándose de que nunca dependiera demasiado de una sola persona o grupo. No porque tuviera todas las respuestas, no porque supiera exactamente cómo protegerse de cada amenaza, sino porque entendió que la sobrevivencia en ese mundo no venía de tener un plan perfecto. Venía de poder cambiar el plan cuando el anterior dejaba de funcionar. Y más importante que todo, aprendió a vivir con el miedo, no a eliminarlo porque eso sería imposible, sino a convertirlo en algo útil. El miedo te mantiene alerta. El miedo te hace revisar 2 veces. El miedo te impide cometer los errores que cometen los que se sienten invencibles. Su padre, el Chapo, había sido capturado 3 veces. 3 veces. Y las primeras 2 veces había escapado. ¿Sabían por qué? No porque fuera invencible, sino porque nunca se sintió completamente seguro, porque siempre estaba planeando la próxima jugada, siempre pensando en qué pasaría si las cosas salían mal, siempre preparado para adaptarse. La tercera vez que lo capturaron, en Estados Unidos, ya no pudo escapar, pero incluso desde prisión su influencia seguía, sus lecciones seguían, su apellido seguía significando algo, y ese era el verdadero legado, no las cantinas, ni los millones de dólares, ni los territorios controlados. Todo eso era temporal, todo eso podía perderse en una noche, como lo demostró el ataque de CJNG. El verdadero legado era el conocimiento, la estrategia, la capacidad de convertir derrotas en victorias, debilidades en fortalezas, enemigos en armas contra sí mismos. Por eso, el ataque a El Refugio importaba tanto. No porque una cantina fuera irreemplazable, sino porque era una prueba de si el Junior realmente había aprendido las lecciones de su padre, una prueba de si podía hacer más que solo vivir de la sombra de un apellido famoso. Y la forma en que respondió, la paciencia que mostró, la estrategia que implementó. Esa fue su graduación. Ese fue el momento en que dejó de ser solo el hijo del Chapo y se convirtió en alguien que merecía ese apellido por derecho propio. Pero como en todas las historias de ese mundo, cada respuesta genera una nueva pregunta. Cada movimiento en el tablero crea un nuevo escenario, y la foto de su hermano era la pregunta más grande de todas. ¿Qué haría ahora? Pasaron semanas en las que el Junior jugó ese juego peligroso de parecer que no había visto la foto, de actuar como si todo estuviera normal, porque responder inmediatamente significaba mostrar que el mensaje lo había afectado. Y mostrar debilidad en ese mundo es como sangrar en aguas llenas de tiburones. Pero internamente, todo había cambiado. Triplicó la seguridad de su hermano sin que nadie notara el cambio real. Hizo que pareciera que lo había movido a Mazatlán cuando en realidad estaba en Monterrey. Dejó rastros falsos, información deliberadamente incorrecta en lugares donde sabía que había filtraciones. Convirtió a su hermano en un fantasma, alguien de quien todo el mundo creía saber su ubicación,
pero nadie realmente sabía dónde estaba. Y mientras hacía todo esto, seguía operando como siempre, moviendo producto, haciendo negocios, manteniendo las plazas, porque en ese mundo, si dejas de producir, si te distraes demasiado con las guerras y te olvidas del negocio real, ahí es cuando te vuelves realmente vulnerable. Y entonces, 3 meses después de recibir esa foto, pasó algo que nadie esperaba. Hubo un arresto, pero no fue quien todos pensaban. Las autoridades mexicanas, trabajando con la DEA, capturaron a uno de los lugartenientes principales de Mencho. No el que había sido ejecutado por traición, sino otro. Uno que realmente manejaba operaciones críticas. Y cuando lo interrogaron, cuando revisaron sus comunicaciones, cuando siguieron el rastro de sus movimientos, encontraron algo interesante. Encontraron evidencia de que el CJNG estaba planeando algo grande. No solo contra los Guzmán, contra varias organizaciones al mismo tiempo. Un movimiento coordinado para tomar control de múltiples plazas en una sola noche. Un golpe masivo que cambiaría el balance de poder en todo México. Era ambicioso, era arriesgado, era exactamente el tipo de jugada que Mencho haría. Pero ahora las autoridades lo sabían, y curiosamente, muy curiosamente, la información que llevó a ese arresto había venido de una fuente anónima. Un tip que llegó exactamente en el momento correcto, con exactamente la información necesaria para hacer que las autoridades se movieran rápido. ¿Coincidencia? En ese mundo no existen las coincidencias. El Junior había aprendido otra lección de su padre. A veces tu mejor arma no son tus sicarios, es el gobierno, porque si puedes hacer que las autoridades hagan tu trabajo sucio, si puedes posicionarte como el mal menor, si puedes hacer que tus enemigos sean el objetivo principal de la ley, mientras tú operas más discretamente, entonces no necesitas pelear todas las batallas tú mismo. Fue una jugada maestra, porque el CJNG ahora tenía que lidiar no solo con las consecuencias de haber perdido a un lugarteniente clave, sino con el hecho de que su plan grande había sido expuesto. Tenían que reorganizarse, cambiar estrategias, asumir que estaban comprometidos. Y mientras ellos hacían todo eso, los Guzmán seguían moviendo en silencio, recuperando lo que habían perdido, fortaleciendo lo que nunca habían perdido, construyendo nuevas alianzas con grupos que veían al CJNG como una amenaza para todos, no solo para los Guzmán, porque esa es otra lección del negocio. El enemigo de mi enemigo puede no ser mi amigo, pero puede ser mi aliado temporal. Y en un mundo donde todo es temporal, de todos modos, eso es suficiente. Pero Mencho no era tonto. Él también sabía jugar ese juego. Y cuando se dio cuenta de lo que había pasado, cuando entendió que los Guzmán habían usado al gobierno contra él, su respuesta fue diferente a todo lo que había hecho antes. No atacó propiedades, no mató gente públicamente, no hizo amenazas ruidosas. Hizo algo más inteligente. Empezó a cortarle el dinero. Resulta que el CJNG controlaba algunas rutas críticas que los Guzmán necesitaban. No para el narcotráfico necesariamente, sino para otras operaciones. Lavado de dinero, principalmente. Negocios legítimos que servían de fachada, pero que necesitaban moverse a través de ciertas ciudades, ciertos bancos, ciertas conexiones. Y Mencho empezó a cerrar esas rutas. No de manera obvia, no de forma que pudiera rastrearse directamente a él, sino aplicando presión en los lugares correctos, hablando con las personas correctas, haciendo que los negocios de los Guzmán se volvieran más difíciles, más costosos, más arriesgados. Era guerra económica, silenciosa pero efectiva. Y el Junior tuvo que admitir, aunque solo para sí mismo, que era brillante, porque puedes tener todos los sicarios del mundo, puedes controlar territorios enteros, puedes tener el apellido más temido de México, pero si no puedes mover tu dinero, si no puedes convertir las ganancias ilegales en activos legales, si no puedes hacer que todo el sistema funcione, entonces no importa cuánto poder tengas, eventualmente te ahogas en tu propio éxito. Los siguientes meses fueron una guerra de desgaste, no la guerra espectacular que los corridos cantan, no la guerra que sale en las noticias con titulares de cientos de muertos, sino la guerra real, la guerra que se pelea en oficinas, en bancos, en reuniones discretas donde se mueven millones de dólares con un apretón de manos.
Ambos bandos perdían dinero. Ambos bandos tenían que trabajar el doble para mantener las operaciones funcionando. Ambos bandos estaban cansados. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Alguien propuso una tregua. No fue el Junior, no fue Mencho, fue un tercero. Un grupo que controlaba territorio en el norte y que estaba harto de que la guerra entre Guzmanes y CJNG afectara sus propias operaciones. Un grupo que tenía la influencia suficiente como para que ambos bandos por lo menos escucharan lo que tenían que decir. La propuesta era simple. División territorial clara. Nadie entra en territorio del otro sin permiso. Las rutas económicas se comparten bajo términos específicos. Y lo más importante, no más movimientos públicos diseñados solo para humillar. Era razonable, era práctico, era probablemente lo mejor para el negocio de todos, pero aceptar significaba admitir que ninguno de los dos bandos había ganado realmente. Significaba aceptar que el CJNG no había logrado destruir a los Guzmán, pero también que los Guzmán no habían logrado eliminar la amenaza del CJNG. Era un empate. Y en un mundo donde todo se trata de imagen, de reputación, de demostrar poder, un empate se siente como una derrota para ambos lados. El Junior tuvo que tomar una decisión. Podía seguir peleando, seguir con la guerra de desgaste, eventualmente quizá lograr una victoria decisiva. O podía ser práctico, aceptar la tregua, enfocarse en fortalecer su posición en vez de debilitarla del enemigo. Hizo algo que su padre probablemente no habría hecho al principio de su carrera, pero que definitivamente habría hecho al final. Aceptó la tregua, no porque fuera débil, sino porque era inteligente, porque entendió que en ese negocio las guerras prolongadas solo tienen un ganador real, el gobierno. Mientras los carteles se matan entre sí, mientras destruyen sus propias estructuras, mientras gastan recursos en conflictos, las autoridades se fortalecen, aprenden, se adaptan y eventualmente encuentran formas de golpear a todos. Entonces, ¿para qué pelear una guerra que solo beneficia a quienes quieren verte caer? La tregua se firmó en una reunión que oficialmente nunca ocurrió, en un lugar que oficialmente no existe, con personas que oficialmente no estaban ahí. No hubo apretones de manos cordiales. No hubo promesas de amistad. Fue puramente transaccional, frío, profesional. Cada lado mantuvo sus territorios principales. Se establecieron zonas neutrales donde podían operar sin conflicto. Se crearon canales de comunicación para resolver disputas sin violencia. Y lo más importante, ambos bandos acordaron que si uno rompía la tregua, todos los demás grupos se unirían contra el que la rompiera. Era un sistema de balance de poder. Funcionaría mientras todos tuvieran más que perder rompiendo la paz que manteniéndola. ¿Era perfecto? No. ¿Era permanente? Probablemente no. ¿Era mejor que la alternativa? Absolutamente. Cuando el Junior salió de esa reunión, sintió algo extraño. No era alivio exactamente. No era victoria. Era algo más complicado. Era la sensación de haber madurado, de haber cruzado una línea invisible entre ser el hijo de alguien y ser alguien por derecho propio. Porque tomar la decisión de hacer la paz, cuando tienes el poder para seguir en guerra, eso requiere más fuerza que simplemente pelear. Su padre, encerrado en esa prisión al otro lado de la frontera, eventualmente se enteró de cómo había terminado todo, de la tregua, de los acuerdos, de cómo su hijo había navegado meses de conflicto y había salido no solo vivo, sino respetado. Dicen que el Chapo, cuando escuchó toda la historia completa, cuando entendió cada movimiento que su hijo había hecho, cada decisión que había tomado, no dijo mucho. Solo asintió lentamente con esa mirada que la gente que lo conocía sabía que significaba aprobación. Y luego dijo algo que su abogado recordaría y eventualmente compartiría con el Junior. Le dije que recordara lo que le enseñé. No le dije que hiciera exactamente lo que yo habría hecho, porque los tiempos cambian, el negocio cambia, y el que no puede cambiar con ellos, ese está muerto, aunque siga respirando. Fue quizá el mayor cumplido que el Chapo podía dar.
no era solo reconocer que su hijo había hecho bien, era reconocer que su hijo había hecho algo diferente, algo mejor, algo adaptado a su tiempo. Era reconocer que el apellido Guzmán iba a sobrevivir no porque se aferrara al pasado, sino porque sabía evolucionar. El refugio sigue abierto hasta el día de hoy. Es uno de los lugares más populares de Culiacán. La gente va ahí no solo por la comida o las bebidas, sino por la historia, por poder decir que estuvieron en el lugar donde pasó todo aquello. El Junior a veces va discretamente, sin hacer show. Se sienta en una mesa del fondo, toma un whisky, observa a la gente y mira esa pintura en la pared, ese refugio en medio de la tormenta. Y piensa en todo lo que pasó, en todo lo que aprendió, en todo lo que le costó. El ataque a su cantina podría haber sido el fin de todo. Podría haber sido el momento que demostrara que los hijos del Chapo no eran nada sin su padre, que eran solo niños jugando a ser narcos. Pero se convirtió en otra cosa. Se convirtió en el momento que demostró lo contrario. Y esa es la diferencia entre heredar un apellido y ganárselo. Porque cualquiera puede nacer con un nombre famoso, cualquiera puede tener acceso a recursos, a gente, a poder heredado, pero mantenerlo, protegerlo, hacerlo crecer bajo tu propio liderazgo, eso es algo completamente diferente. El CJNG aprendió eso, aprendió que atacar el apellido Guzmán no era lo mismo que destruir a los Guzmán, que podías romper sus cosas, podías humillarlos públicamente, podías hacerlos ver débiles por un momento, pero si no podías romper su espíritu, si no podías romper su estructura, si no podías romper su capacidad de adaptarse, entonces todo lo que habías hecho era despertarlos. Y un Guzmán despierto, un Guzmán enfocado, un Guzmán que ha aprendido de sus errores, ese es el Guzmán más peligroso de todos. La tregua ha durado hasta ahora. A veces es tensa. A veces hay incidentes menores que requieren negociación, pero ha durado. Y eso, en un mundo donde la violencia es la norma, donde los acuerdos se rompen tan fácilmente como se hacen, eso es algo notable. No significa que la guerra terminó. Las guerras en ese mundo nunca terminan realmente. Solo entran en diferentes fases. Periodos de conflicto abierto, periodos de guerra fría, periodos de cooperación cautelosa. Y todos saben que eventualmente algo va a romper el equilibrio. Alguien va a hacer un movimiento equivocado. Va a surgir un nuevo jugador que no respeta las reglas viejas. Va a cambiar el gobierno y las nuevas autoridades van a tener diferentes prioridades. Algo va a cambiar. Siempre cambia. Pero por ahora hay paz. O lo más cercano a la paz que puede existir en ese mundo. Y el Junior, sentado en su cantina reconstruida, saboreando ese whisky caro, mirando a la gente que ríe y celebra sin saber la historia real de ese lugar. Él sabe algo que quizá su padre tardó más años en aprender. Sabe que en este negocio no se trata de ganar todas las batallas. Se trata de sobrevivir suficientes batallas como para poder retirarte en tus propios términos. Y aunque ese momento todavía está lejos, aunque todavía no hay mucho que hacer, mucho que proteger, muchas amenazas que enfrentar, por primera vez desde que todo comenzó, desde esa noche de febrero cuando su mundo fue destrozado, se permite pensar que quizá, solo quizá, ese retiro es posible, no mañana, no pronto, pero algún día. Porque a diferencia de su padre, quien construyó un imperio pero nunca pudo disfrutarlo realmente, quien pasó años huyendo o años encerrado, él quiere algo diferente. Quiere construir algo que pueda durar sin él, algo que no dependa de su presencia constante, de su control absoluto. Algo que pueda pasar a la siguiente generación sin que esa generación tenga que vivir mirando sobre su hombro cada segundo del día. ¿Es posible? No lo sabe. ¿Lo ha intentado alguien antes y ha tenido éxito? No realmente, pero tiene que intentarlo, porque la alternativa es repetir el ciclo. La alternativa es que sus hijos, si algún día los tiene, crezcan como él creció, con un padre ausente, encerrado o muerto, con un apellido que es tanto bendición como maldición, con riqueza que no pueden disfrutar completamente porque siempre están en peligro. Y quizá sea ingenuo pensar que puede cambiar eso,
Quizá sea imposible en ese mundo. Quizá estás dentro o estás fuera y no hay término medio, pero tiene que intentarlo. Por eso aceptó la tregua cuando podría haber seguido peleando. Por eso está diversificando los negocios, moviéndose más hacia operaciones que, aunque todavía ilegales, son menos violentas. Por eso está construyendo relaciones con gente fuera del negocio, inversiones legítimas que podrían, eventualmente, ser una salida. Es un proceso lento, toma años, quizá décadas, y hay 1000 cosas que pueden salir mal, pero es lo único que vale la pena hacer, porque ¿de qué sirve construir un imperio si te destruye en el proceso? ¿De qué sirve tener todo el poder del mundo si no puedes compartir una comida con tu familia sin preguntarte si alguien te traicionó? ¿De qué sirve ganar todas las guerras si terminas solo, encerrado, separado de todo lo que alguna vez te importó? Su padre aprendió eso, pero lo aprendió demasiado tarde. El Junior está tratando de aprenderlo a tiempo. Y esa, más que cualquier cantina reconstruida, más que cualquier territorio controlado, más que cualquier victoria sobre el CJNG, esa sería su verdadera victoria. No sobre sus enemigos, sobre el destino que parece estar escrito para todos los que entran en ese mundo. El destino de terminar muerto o encerrado. Quiere escribir un final diferente. No sabe si lo logrará. Las probabilidades están en su contra. La historia está en su contra. La naturaleza misma del negocio está en su contra. Pero lo va a intentar, porque su padre le enseñó muchas cosas. Le enseñó sobre estrategia, sobre poder, sobre sobrevivencia. Le enseñó cómo convertir derrotas en victorias, cómo usar el silencio como arma, cómo pensar 3 pasos adelante de tus enemigos. Pero hay una lección que su padre no pudo enseñarle con palabras. Una lección que solo aprendió viéndolo vivir, viendo las consecuencias de sus decisiones, viendo dónde terminó ese camino. Y esa lección es simple. No importa cuánto poder tengas, no importa cuántas batallas ganes, no importa qué tan temido sea tu nombre. Si no puedes encontrar una salida, si no puedes construir algo más allá de la violencia, si no puedes romper el ciclo, entonces al final el negocio te gana, siempre gana, a menos que encuentres otra forma de jugar. El Junior todavía está buscando esa forma, todavía está aprendiendo, todavía comete errores, pero está buscando, y quizá eso es todo lo que cualquiera puede hacer en ese mundo. Seguir buscando una salida mientras haces lo necesario para sobrevivir otro día. La historia del ataque a El Refugio es más que una historia sobre violencia o venganza. Es una historia sobre herencia, sobre lo que significa llevar un apellido que pesa como cadenas de oro. Valioso, pero pesado. Protector, pero restrictivo. Es una historia sobre crecer, sobre el momento en que dejas de ser el hijo de alguien y te conviertes en tú mismo. Es una historia sobre decisiones, sobre elegir qué batallas pelear y cuáles dejar ir, sobre saber cuándo la fuerza es la respuesta y cuándo la estrategia es mejor. Y es una historia sobre esperanza, esa esperanza pequeña, casi invisible, de que quizá, solo quizá puedes ser diferente, puedes romper el molde, puedes tomar todo lo que te enseñaron sobre sobrevivir en ese mundo y usarlo para eventualmente salir de él. No es una esperanza grande, no es una certeza, pero es suficiente para seguir adelante, para levantarte cada mañana sabiendo que hay 1000 amenazas esperando, para tomar decisiones imposibles entre opciones terribles, para llevar un apellido que es tanto escudo como objetivo, y para mantener viva esa pequeña llama de posibilidad, la posibilidad de que tu historia termine diferente. Mientras tanto, la vida continúa, los negocios operan, las treguas se mantienen, las amenazas se manejan, el dinero fluye, y en una cantina en Culiacán la gente sigue llegando, sigue tomando, sigue celebrando, sin saber completamente la historia de ese lugar, sin entender todos los sacrificios, todas las decisiones, toda la sangre que construyó lo que ven. Y quizá eso está bien, quizá es mejor que no sepan, que puedan disfrutar su noche sin el peso de entender realmente en qué mundo viven, en qué estructuras silenciosas sostienen la paz superficial que les permite salir y divertirse sin miedo. Porque ese es el verdadero trabajo de gente como el Junior.
No es solo mover producto o controlar territorio o ganar guerras. Es mantener el mundo funcionando de una forma que la gente normal nunca tenga que saber cuánto trabajo requiere. Es ser invisible cuando todo está bien, para que solo te noten cuando algo sale mal. Y cuando todo sale mal, como aquella noche de febrero, es encontrar la forma de arreglarlo sin destruir todo en el proceso. Esa es la verdadera prueba de poder. No qué tan fuerte puedes golpear, sino qué tan bien puedes reconstruir después de recibir un golpe. Y en eso el Junior pasó la prueba. Su cantina sigue abierta, su organización sigue fuerte, su apellido sigue significando algo. Su padre, aunque encerrado, sigue orgulloso. Y él sigue vivo, sigue libre, sigue en el juego. En ese mundo, eso es lo más cercano a la victoria que la mayoría puede esperar. Por ahora, es suficiente. Mañana traerá nuevos desafíos, nuevas amenazas, nuevas decisiones, imposibles. Pero esta noche, en el refugio, todo está tranquilo. La música suena, las copas tintinean, la gente ríe, y en la pared principal, esa pintura sigue colgada, un refugio en medio de la tormenta. Recordándole a todos los que saben su significado, lo que destruyes me hace más fuerte. Y ahora, antes de que termines de escuchar esta historia, quiero preguntarte algo. Quiero que pienses sobre lo que acabas de oír, sobre el Junior y sus decisiones, sobre Mencho y su ambición, sobre el Chapo y su legado, porque estas no son solo historias de narcos, son historias sobre poder, sobre familia, sobre herencia, sobre las decisiones que tomamos cuando no hay opciones buenas, solo opciones menos malas. ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Responderías con violencia inmediata o esperarías el momento correcto? ¿Aceptarías una tregua cuando podrías seguir peleando? ¿Buscarías una salida o te hundirías más profundo? No hay respuestas fáciles. Y esa es la verdad que mucha gente no quiere ver sobre ese mundo. No es solo buenos contra malos. No es solo héroes y villanos. Es gente tomando decisiones imposibles en situaciones imposibles, tratando de sobrevivir en un mundo que no perdona errores. No estoy justificando nada. No estoy romantizando ese mundo. Pero estoy tratando de que entiendas que es más complicado de lo que muestran las películas. Más humano. Más real. Más aterrador precisamente porque no es ficción. Porque en algún lugar, ahora mismo, hay un Junior sentado en su cantina, preguntándose si las decisiones que tomó fueron las correctas. Hay un Mencho planeando su próximo movimiento. Hay un Chapo encerrado, pero aún pensando, aún influyendo, aún viviendo a través de su legado. Y hay miles de personas atrapadas en ese mundo. Algunas porque eligieron, otras porque no tuvieron opción. Todas navegando día a día, tratando de sobrevivir. Esa es la verdad del Chapo, la verdad de ese mundo. No es glamorosa, no es emocionante, es complicada, es oscura, es real. Y si algo de lo que escuchaste hoy te hizo pensar, te hizo cuestionar, te hizo ver ese mundo de una forma un poco diferente, entonces esta historia cumplió su propósito, porque de eso se trata, de entender, no de juzgar desde lejos, sino de intentar comprender las fuerzas que crean estas situaciones, las decisiones que perpetúan estos ciclos. Solo entendiendo podemos esperar algún día romper esos ciclos. Y si esta historia significó algo para ti, si te mantuvo escuchando hasta el final, si aprendiste algo o simplemente te hizo pensar, suscríbete al canal. Únete a esta comunidad de gente que quiere entender la verdad detrás de los titulares, que no se conforma con las versiones simplificadas, que quiere profundizar, cuestionar, aprender. Porque eso es lo que hacemos aquí. Contamos las historias que otros no cuentan, las verdades que otros no quieren ver, las complejidades que hacen incómoda a la gente. Y lo necesitamos hacer juntos, porque estas historias importan. Esta verdad importa. Y tu voz, tu perspectiva, tus preguntas en los comentarios también importan. Así que quédate. Suscríbete. Comenta qué piensas sobre todo esto y sigamos buscando la verdad juntos, porque eso es lo único que realmente puede cambiar algo. La verdad, siempre la verdad.